está con nosotros Luis Benavente, director de la consultora peruana Vox Populi, experto en comunicación política, para hablar un poco sobre cómo nos ven a los bolivianos, cómo ven este proceso electoral, esta situación desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Luis, buenos días. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la cordial invitación. Es un placer estar compartiendo estos minutos en piedra, papel y tinta. No, a usted las gracias. ¿Qué le parece si vamos a ver un poco, forma parte de la comunicación política, la gráfica, los dibujos, que hacen pensar sin lugar a dudas y reflexionan sobre los tiempos políticos y sociales que vive un país? Voy a mostrarle, voy a compartir con usted y con nuestra audiencia la caricatura del maestro Al-Azhar que nos tiene preparado para hoy. A ver, vamos. Bueno, ahí está. Este es un tema bastante local, hay que ponerle en contexto a nuestro invitado. Tiene que ver con un letrero que se ha inaugurado recién al estilo Hollywood. Y ahí está, la lluvia, la gigantografía que muestra al alcalde y prácticamente el lodo, inundados acá en la ciudad de La Paz. Ahí está. Víctor Hugo Romero desde Cochabamba también tiene lo suyo. A ver. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Ahí con las banderas de división, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen. Luis, estamos en un momento electoral. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo ven el proceso boliviano? Creo que hay varios aspectos que están marcando este proceso. Uno, me parece fundamental, es la situación de la economía boliviana, que ha dado algunos cambios en los últimos meses o en los últimos 2 o 3 años. Todos los indicadores muestran que, por ejemplo, las exportaciones cayeron, principalmente por la crisis en la producción de gas. Indican que las reservas internacionales cayeron a niveles alarmantes, por debajo de 2.000 millones de dólares, lo cual genera una crisis de divisas que impide importaciones y genera también inflación. La inflación misma, que ha llegado a niveles récord. La inflación anualizada está alrededor del 15%, cuando Bolivia había logrado bastante estabilidad económica, ¿no? Hace solo 12 meses la inflación mensual no pasaba del 0,5 y hoy día está en 1,7, ¿no? Entonces, toda esta situación me parece que tampoco ha sido bien resuelta por las políticas económicas del actual gobierno a cargo del señor Arce. Me da la impresión que esas políticas, por el contrario, han agravado la situación. Los controles de precios, y eso lo hemos vivido en Perú y se ha vivido en muchos países, finalmente no son favorables, generan inmediatamente especulación y mercados paralelos que distorsionan la economía y quitan bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Entonces, con el propósito de contener la inflación, se hace un control de precios y esto no da resultados, distorsiona los mercados, lleva a la escasez de productos y al surgimiento de mercados negros, ¿no? Decir mercados paralelos es muy tibio, ¿no? Mercados oscuros, donde se especula y donde se trafica con las necesidades de la población. Y esto se origina con el control de precios, que es una receta que ha fallado en el mundo recurrentemente. Además, los subsidios también tienen un impacto. Son subsidios especialmente en hidrocarburos, en alimentos, que han llevado al déficit fiscal. Y Bolivia está en una situación bastante complicada. Esto en un país como Perú es visto con preocupación porque tenemos el antecedente de la migración venezolana. 1.800.000 venezolanos vinieron a Perú, pero dio mucha facilidad para esta migración, que ellos en su gran mayoría huían, eran desplazados por el régimen de Maduro, que había creado no solamente destrucción, muerte, sino hambre
y rompió a las familias venezolanas teniendo que irse sus miembros por distintas partes de América Latina. 1.800.000 vinieron a Perú, y hoy en Perú hay algunos sectores que están un poco preocupados porque hubiera una fuerte migración de Bolivia por efectos de esta crisis, ¿no? Creo que si le preguntaba en relación al marco del proceso electoral boliviano, me parece que este hecho está marcando profundamente la crisis, ¿no? Creo que esto de alguna manera puede dar alguna argumentación a Evo Morales en su pretensión de volver. Sabemos la noticia de hoy, que él ha sido separado del Frente para la Victoria, pero pienso que podría encontrar otro partido porque debe tener algún caudal electoral y podría dar la argumentación de que en su gobierno hubo estabilidad económica, ¿no? Y que eso le sirva como argumento para volver. Sabemos que en Bolivia hay dificultades para Evo Morales, que tiene 2 juicios y también tiene un impedimento porque ha sido ya varias veces presidente, entonces las cosas no la van a tener fáciles. Ella no está en el MAS que había fundado y también sabemos que el MAS está dividido, ¿no? En el fondo creo que es la misma dificultad de todos los países de América Latina de no poder encontrar cauces políticos para satisfacer nuestras necesidades, y que el enfrentamiento es más grande que la capacidad de los políticos por atender las demandas reales de la ciudadanía, ¿no? Creo que Bolivia está nuevamente, así como Perú, crónicamente nos pasa en una encrucijada y el agravante de una crisis económica. Ustedes en Bolivia se habían acostumbrado a tener bastante estabilidad económica y eso se está rompiendo, y la perspectiva económica puede ser aún peor. Ahora, Luis, ¿de qué manera, por ejemplo, este escenario que usted grafica muy bien respecto a la situación en nuestro país es el escenario ideal para aquellos discursos, diríamos, extremos o extremistas que calan sin lugar a dudas en el electorado? Aquellos que prometen cambios radicales, aquellos que prometen motosierra al estilo Milei o recortes al estilo Trump, por supuesto con variaciones propias de la cultura boliviana. Sí, es un escenario propicio para el enfrentamiento, la polarización, que siempre ha habido, no es ninguna novedad, pero hoy es una palabra que se usa muchísimo en política, se ha extendido y ha llegado a niveles extremos. Hace 4 años no se usaba tanto la palabra polarización. Yo hablaba de que en el mundo había aumentado la demanda de radicalismo. Es lo mismo, ¿no? Si hay una demanda de radicalismo, va a haber una oferta política radical, ¿de acuerdo? Y en ese momento ya habían posturas radicales. Había ganado, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Entonces hay una demanda radical. La pandemia mostró mucha incapacidad en el mundo, y esta polarización de Bolivia no es de Bolivia, es mundial, y pasa en países de ingresos medios, de ingresos altos, países ricos, etcétera, y países pobres. Pasa en todo el mundo, es una característica de la política hoy en día en el mundo. Entonces la pandemia mostró estados que no podían gestionar la situación de crisis, que cometían muchos errores, que lo que hacían era incluso aprovecharse de la pandemia para beneficio político y también para beneficio comercial y corrupción, porque habían grandes compras de medicinas, vacunas, respiradores. Era un negocio bastante grande por otro lado. Eso ocurrió en Perú. Y entonces, y por otro lado desnudaba las dificultades que tenían los países que habían estado un poco encubiertas por algunos éxitos económicos, ¿no? Entonces, el ciudadano de a pie, común y corriente en todo el mundo, se enfadó contra los políticos y no le faltaba razón. Y había un antecedente que ya se ha olvidado, pero creo que marca esta etapa también, fue la crisis financiera del 2008, donde estaban incapaces de controlar a los bancos, a estos financistas, a estos timberos, a estos jugadores en papeles que llevan a la ruina a varios países. Y esa factura la paga el ciudadano, los ajustes de gobierno, la inflación, todo finalmente lo paga el ciudadano. Entonces, finalmente son los políticos responsables de la mala gestión de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis financiera internacional, y el ciudadano ve que no es atendido, que los políticos siguen en la corrupción.
Entonces ya no quieren términos medios, ya no quieren medios tonos, demandan posturas radicales, ¿de acuerdo? Radicales decisiones y radicales también en el tono, entran, insultan, ofenden todo, y eso al final divide más a los países, hace mucho más, deja mucho más huellas, más cicatrices que son difíciles de cerrar luego, ¿no? Entonces, seguramente en Bolivia está pasando lo mismo que va a pasar en cualquier parte, ¿no? La situación de falla del gobierno en el control de la situación económica hace que el enfrentamiento con el gobierno sea bastante fuerte. Señor si pudiera ser candidato, posiblemente tendría muy pocos votos. Entiendo que hay una alternativa con Andrónico en el movimiento al socialismo que puede tener mayor atracción, ¿no? Pero por otro lado también veo que hay tal vez unos 5 o 6 candidatos que de acuerdo con las encuestas más recientes tienen posibilidades. No hay uno que haya destacado notablemente y que sea un favorito claro. La situación de Evo Morales para muchos será incierta. Entiendo que jurídicamente está impedido y no va a poder postular, pero veamos qué pasa en ese tema. Entonces, al haber varios candidatos, el enfrentamiento va a ser bastante fuerte, sin lugar a dudas. Luis, ¿de qué manera, por ejemplo, las últimas elecciones en Uruguay, donde ganó el Frente Amplio, hay segunda vuelta en Ecuador este fin de semana, donde hay una candidata del correísmo y el actual presidente Daniel Noboa que busca la reelección? Al año hay elecciones en Perú, también en Chile, hay elecciones de medio término en la Argentina este año en octubre y Bolivia. ¿De qué manera la región puede o no estar yendo hacia un mismo rumbo? ¿Hay algún tipo de influencia, diríamos, de lo que ocurre en los países vecinos al momento de las elecciones? Creo que son ciclos mundiales. En los últimos tiempos, la derecha ha tenido un momento en el mundo de muchos países. Desde Francia, donde Marine Le Pen logró 36% de voto, que su padre, el fundador del Frente Nacional, no había llegado ni al 18%, a la mitad, hasta el caso de Argentina con Milei, ¿no? O, por cierto, algo muy impactante ha sido el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y sus políticas, ¿no? Entonces, en el Perú mismo, que estamos cerca en este momento, la corriente va a la derecha. Entonces, esos son los ciclos pendulares de la política, ¿no? Entre un sector domina, comete errores, viene el desgaste del gobierno, la corrupción, se agota, entre el otro sector le pasa lo mismo, se agota entre el otro, y ese es el péndulo, ¿no? El péndulo en general en el mundo ha estado hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pero el caso de Ecuador, donde ha tomado una inusitada importancia electoral la candidata de izquierda, o el caso de Uruguay, donde ha habido un triunfo del Frente Amplio, dirían que hay una reacción de las izquierdas también por errores que ya están cometiendo las derechas en el mundo, ¿no? Creo que son movimientos pendulares en general en el mundo, ¿no? En Bolivia diríamos que si hay un agotamiento de un sector, eso podría dar paso al otro, ¿no? Y de hecho, como son tendencias mundiales en general, lo que pasa en un país puede tener un efecto en el otro, ¿no? El famoso efecto dominó. Pero también eso va a depender mucho del candidato, ¿no? Que el sector que está con la tendencia tenga un buen candidato que logre cautivar a los votantes. Si usted fuese en este momento contratado por algún candidato en Bolivia, ¿cuál sería su consejo? ¿Por dónde deberían ir? La crisis económica a priori parecería que debe ser el caballito de batalla, pero debe proponer un cambio radical, un cambio paulatino, debe proponer una modificación de lo actual. ¿Qué le aconsejaría a usted en su experiencia en la comunicación política? Bueno, lo primero que haría sería un estudio muy profundo con encuesta y con focus group, con estudio para ver qué está pasando exactamente y cuáles son los temas prioritarios, ¿no? De hecho, la economía y el bienestar de las familias es un tema prioritario hoy día y que exige propuestas de solución. Pero de todos los temas sectoriales también es bueno que el candidato genere confianza
genere un acercamiento a la población, que sea creíble, ¿no? Que pueda revisar todos los aspectos negativos que pueda tener, porque una vez que entras a esa campaña te escarban todo y cualquier cosa toma una proporción muy grande, puede destruir tu candidatura, ¿no? Entonces había un conjunto de cosas. Primero, hacer una investigación, un estudio para hacer una campaña científica, profesional. De acuerdo que no sé, esas campañas intuitivas que muchas veces abundan en nuestros países, porque no direccionan bien el objetivo de la campaña. Segundo, hacer un plan estratégico donde se establezcan claramente objetivos de campaña, prioridades para la campaña. Luego, establecer lo que usted dice, el tema de la agenda de temas propuestas, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de una agenda genérica, general, y agendas también segmentadas. Hay sectores, segmentos, yo no sé, hablar de policías, de maestros, de médicos, de albañiles, de operarios, distintos sectores que tienen distintas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría que haber un mix para que no solamente haya temas genéricos, sino temas específicos de campaña. A un candidato le recomendaría, en base a las encuestas, ver dónde está débil el voto, en el norte, en el sur, en la sierra, en la selva, en qué departamentos, en Cochabamba, en La Paz, en Sucre, tiene más debilidad de voto, en qué sectores, segmentos de hombres, mujeres, ¿no? Y focalizar un poco la campaña en esos sectores. Bueno, hacer campaña es algo fascinante. Bien, me imagino que esta época justamente de campañas para los especialistas en el tema es, como usted dice, fascinante, es como acá solemos decir, es para comprar pipocas, no sé cómo le dicen en el Perú, a los pochoclos, a las palomitas de maíz, y entretenerse con todo lo que va ocurriendo justamente en el ámbito electoral. Lo importante es que una campaña sea responsable, ¿no? Creo que es fundamental. Muchas veces a los políticos les tienta dar promesas que no van a cumplir, les tienta mentir, esconderse. Creo que una campaña, además de todos los elementos técnicos, profesionales, científicos, estratégicos, debe estar basada en la transparencia, en la honestidad, en valores. Y además, eso podría decir que puede rendir un buen fruto, porque los ciudadanos esperan una política más transparente. Muy bien. Señor Benavente, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Lo vamos a estar convocando más adelante cuando ya arranque la campaña para hablar con más tiempo, por supuesto, con mayor detalle, sus impresiones de por dónde están yendo los candidatos y candidatas. Y también será interesante preguntarle sobre su país, ¿no? Hay elecciones en abril, así lo ha anunciado la presidenta, así que será interesante ver hacia dónde va el péndulo, como usted mencionaba. Le agradecemos mucho este tiempo y un fuerte abrazo hasta el Perú. Muchas gracias, Diego. Un abrazo para todos los bolivianos.